De tema, Cirelli. San Saltarín, del último disco de Divididos. Hablábamos recién, entre las noticias del año, lo había adelantado Gustavo, el disco de Divididos. Después de 15 años. Se me borró el nombre, ahora lo confirmamos. Sí, y esto que estábamos charlando recién fuera del área, que es para nosotros, digamos, uno de los acontecimientos culturales, el regreso de Divididos, que nunca paró de tocar. Es una de las bandas que más toca durante el año. En el Teatro de Flores o en estadio, donde sea, Divididos y donde va llena y siempre con una propuesta artística de gran devolución hacia el público, desde la producción, digo, la escenografía, las luces y demás. Digamos, también hablamos qué otros acontecimientos artísticos de estas características. Bueno, creo que hay que poner el foco en lo que fue el año de Lali Espósito con sus 5 Vélez, su disco y Camino a ser River ahora, ¿no? Ya agotado la primera fecha de un River, una artista completamente vapuleada por el gobierno nacional. Por eso digo que quedó en un lugar, para mí es una artista de proyección internacional, con convicciones muy claras, que quedó como antagonista del gobierno de Javier Milei, concretamente, que la maltrató en público. Y el otro dato que quizá por gusto, porque hay un nuevo fenómeno, me parece, que es Milo J, con todo lo que representa, esta mixtura. La mixtura entre música urbana y folclore, el último disco, y aparte es como generar un productor del área, lo que están haciendo con Mex en folclore, creo que se llama, creo que eso lo generó Milo con su madre, digamos, un artista joven que tiene 19 años, creo. Y representante de toda una generación, a pesar del ataque feroz a la cultura del gobierno nacional. Exactamente, que también Milo fue censurado por este gobierno que le prohibió tocar en el predio de la Exesma para presentar el disco anterior, que creo que fue él iba camino a ese recital y se enteró ahí que estaba, ¿no? Y la mención de Milo tiene que ver también con toda esa generación de pibes un poco más grandes, pibas, digamos, artistas, no son pibes ni pibas, digamos, son artistas, de mucha solidaridad entre ellos, ¿viste? De generosidad, de compartir creaciones, escenarios y demás. Sí, se han criado juntos en lo que se llaman, ¿no? Esas peleas de gallo y de música urbana, y han generado un fenómeno cultural que se contrapone con la aplicación de este gobierno nacional a la censura a la cultura, entre tantas otras cosas de lo que viene haciendo el gobierno nacional. Y ahora nos vamos a meter un poco con el tema energético y con un poco con la realidad también de la cantidad de privatizaciones que está llevando adelante el gobierno nacional en términos energéticos. Vamos a hablar un poco de energía renovable y para eso estamos comunicados con Pablo Todero, que es diputado nacional de Neuquén de Unión por la Patria. Muy buenos días, Pablo. María Quinteros y Gustavo Cirelli te saludan. ¿Qué tal, María, Gustavo? ¿Cómo están? Saludos a todo el equipo de Radio Madre y, por supuesto, a la audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por atendernos un 31. Esperamos que termines también muy bien el año y que arranques. Igual, presentaste un proyecto, ¿no? Junto con otros diputados. Contanos un poco de qué se trata ese proyecto. Sí, el día de ayer presenté junto con más de 30 diputados y diputadas de Unión por la Patria un proyecto que tiene que ver con el incentivo que se le da a las energías renovables para ir cubriendo esa brecha de esos acuerdos internacionales, de esa proyección que había el 2030 de dejar de usar fósiles, y lo estoy diciendo desde una provincia donde nuestro mayor ingreso es justamente los recursos no renovables, como es el petróleo y el gas, ¿no? Pero también tenemos represas y justamente lo que hablaba de las privatizaciones, y tenemos parques eólicos, energías renovables, ¿no? Que bueno, se le fue dando un impulso a partir de 2005. Una ley que incentivó a llegar al 8% de la generación eléctrica del país con energías renovables. Bueno, esa ley era hasta el 2015, sí. Y del 2015 se hizo otra ley que era hasta el 2025.
Bueno, hoy se vence. Se vence justo el día de hoy, esa ley. Exactamente. Y esa no ley hay... se vence el día de hoy y no fue renovada. Hubo algunos intentos en la Cámara de Diputados, es más, dentro del capítulo 11, que se cae dentro de la sesión de presupuesto, estaba una renovación de esta ley. Ahora bien, ese tratamiento que estaban haciendo, yo lo dije en todo momento, lo dije en la comisión, lo hablamos con las empresas, no podía ser directo, no podía ser seguimos con los beneficios hasta 2045. Claro. Porque no era más que eso. Y se discutió y se habló en la comisión, pero en general lo que salía era una nueva... a esos beneficios de adelantamiento de IVA, de amortizaciones aceleradas, de mantener y sostenerle las condiciones impositivas hasta 2045, no podía ser así nomás. Y es lo que yo venía diciendo y es lo que pongo en este proyecto. Hacemos una nueva etapa como fue la de 2005, como fue la de 2015 y como es esta hasta 2045. Ahora bien, las empresas que ya tienen más de 10 años o los proyectos de energías renovables que ya tienen más de 10 años de beneficios, o sea que fueron hasta 2015, hechas antes de 2015, bueno, esas empresas, si quieren tener nuevos beneficios, tienen que aumentar su potencia de generación. Tienen que aumentar más de un 25% en estos próximos 3 años de generación, porque si no estamos en una situación de que viven con beneficios que terminamos poniendo los consumidores de todo el país, y a una cuestión que es justamente la energía, lo cual le complica en el costo final a los usuarios. Bueno, digo, eso nosotros decimos que tienen que aumentar su potencia, o sea, generar más energía. Pablo, perdóname. Luego, aquellos que tienen en el segundo periodo un 15%, o sea, los que fueron de 2015 acá. Bien, las nuevas, por supuesto, es hasta 2045, aquellos proyectos nuevos de generación eléctrica van a tener como fue en aquel momento, para alcanzar una meta del 40% del consumo argentino en renovables. ¿Por qué decimos del 40%? Eso te iba a preguntar, ¿cuál era la meta y con qué tenía que ver la meta que se propone? Bien, el 40%, ¿por qué decimos? Porque de 2005 acá veníamos, fíjense que la meta del 2005 para el 2015 era llegar al 8%. Claro. Bueno, estamos en el 19%. Claro. O sea, se duplicó, se llegó casi al 20%, bueno, estamos hablando de 20 años más, vamos a una meta. ¿Eso quiere decir que llegaremos? Bueno. Perdón, Pablo, para aclarar una cosita, es la generación de energía renovable de esto que vos estás diciendo, cubre el 20% de la producción eléctrica en el país. Exactamente, 19, entre el 18 y el 20, sí. Bueno, bien. En este momento. Bueno, ahí entran, no solo, uno piensa, dicen energía renovable, piensa el sol y el viento, ¿no? Claro. Están los ríos. Claro. Están las represas, está la biomasa, está los combustibles hechos a partir de la caña de azúcar, hay otras energías renovables posibles que se está trabajando, que se está estudiando, bueno, pero son cualquier tipo de energía renovable. ¿Y qué sucede? Hoy vence, siendo 31 de diciembre, esta política pública. ¿Y hubo interés del gobierno por impulsar una renovación? Sí, hubo un interés, lo que pasa esto que decías. Esto que decía al principio.
más que interés del gobierno, nosotros lo que vimos, lo hubiesen hecho mucho antes si hubiese habido interés real del gobierno. Hubo interés de las empresas. Ahora, no de nuevos proyectos y nuevas ideas, sino de aquellos que ya traían beneficios que querían seguir teniendo beneficios. Claro. Bueno, la idea en esto es una ley de promoción, de que nuevos se adhieran, no de sostenimiento in eternum de los beneficios para los que ya pusieron. Y este proyecto lo presentaste, y ¿cuándo habría posibilidad de que entre a debate, de que se apruebe y de que siga su camino? Si el gobierno quiere, se puede poner en extraordinarias. Hoy se vence también el periodo de extraordinarias convocado por el gobierno. Sí. Claro. Se supone, dicen que va a haber un nuevo periodo en febrero. Enero, febrero. Bueno, se puede poner ahí. El gobierno, si tiene la decisión, quiere, se puede poner ahí. Y Pablo, por último, me parece, hoy cae esta política pública o se vence. ¿Cómo continúa entonces el sector si ya los contratos en teoría terminan hoy? En sí no son contratos, son políticas públicas. Sí. A ver, estas políticas públicas que se venían dando en aquellos momentos, cuando se hizo la ley en 2005 o en 2015, que es de no aumentarle impuestos, de no generarle nuevos impuestos, de darle una previsibilidad impositiva a estas empresas. Eso es esta política. Bueno, será que por lo menos de acá al tratamiento que puede hacer en extraordinarias o posibles primeros periodos, primeros meses del año que viene, que ni el Estado Nacional ni los provinciales le cambien la cuestión impositiva de un día para el otro, cosa que no creo que vaya a pasar. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir seguramente en contacto para ver cuándo entra esta ley a la Cámara, en qué momento y qué es lo que pasa con este proyecto. Muchas gracias y te deseamos un gran fin de año y un buen comienzo del 2026. No, por favor, a ustedes, saludos a toda la audiencia, como siempre a Radio Madre, que continuamente me han estado llamando durante todo el año. Un abrazo grande. Gracias. Abrazo. Pasaba Pablo Todero, diputado nacional de Neuquén de Unión por la Patria, que presentó un proyecto de ley de fomento del desarrollo de energías renovables que se vence la política pública justamente el día de hoy, esperando que el proyecto entre a extraordinarias para poder aprobar un proyecto que lleva la meta al 40% de generación de energía renovable. De fuentes renovables para enfrentar la demanda eléctrica. Importante, ¿no? Traer este tema en este contexto de cortes, ¿sí, no? Llevar en 20 años al 2045, llegar al 40%. Bueno, hay que ver. Lo que me parece increíble es que se llegue, ¿no? Una política pública nacida justamente en la década ganada, donde ¿no? Estamos hablando 2005. De 2005, empezar a pensar esta política con energías renovables en ese momento, ¿no? Porque ahora por ahí es un poco más conocido el tema, pero en ese momento pensarlo a futuro, ¿no? Empezar a pensar metas de porcentaje, bueno, se vence el día de hoy y así estamos. Parte de lo que es fue este 2025 en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Le propongo, Quintero, propóngame, en los últimos minutos del programa de este año, sí, hacer con 28 grados y 31 de térmica. Bueno, si me va a tirar con... Me gusta interrumpirlo. Sí. Y dígame que va a ser 40 grados hoy, dígame. Va a ser 40 grados hoy. Le propongo que no vayamos. Que nos vayamos abajo de un aire acondicionado. Sí. Propóngame. No, un repasito rápido, jerarquizando, ¿no? ¿Cuáles fueron las noticias más importantes? Las noticias más importantes de este año. Sin duda, la confirmación por parte de la Corte de la condena a Cristina Fernández de Kirchner y concretamente su proscripción. 6 años de prisión, que está con prisión domiciliaria, en este momento internada, recuperándose
de la peritonitis, de la apendicitis que fue intervenida, pero sin dudas para nosotros esa es la noticia. La consolidación del lawfare, ¿no? En Argentina, la consolidación de una proscripción en recordando cómo fue todo ese proceso, ¿no? Cristina Kirchner en los primeros días de junio de este año anunció que iba a ser candidata por la tercera en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Una semana después, Rosati y los otros miembros de la Corte confirmaban la condena que ya había, la Cámara y Casación había, nada. La había sobreseído. No, la habían condenado. La había condenado y confirma la condena. Nada, eso, y le agregando de la proscripción de por vida, ¿no? De por vida, sí. Y otra noticia. Caso Libra, la criptoestafa de Javier Milei. Así arrancó el Día de los Enamorados, 14 de febrero del 2025. Así arrancamos el año. A la noche, 9 de la noche más o menos, un tuit del presidente promocionando esta criptomoneda, que el signo era pesos Libra. Promocionando y después borrando, lo mantuvo, borrando después tratando el de correr. Eso generó un escándalo de a nivel dimensiones mundial. Internacionales, sí, porque tuvo un impacto que fuera del país tiene una investigación en Estados Unidos un poco más seria, con tiempos acorde a la dimensión del escándalo, y acá la tienen dormida en Comodoro Pi. El mismo Poder Judicial, Partido Judicial le llamamos también, que proscribe a Cristina Fernández de Kirchner. Un escándalo mundial por el cual hay varios involucrados del gobierno nacional, obviamente a la cabeza Javier Milei, pero también, ¿no? Sí, que van surgiendo documentos confidenciales, como surgió en el último tiempo con Davis, que era la cabeza visible de lo que era este proyecto de criptomoneda de Estados Unidos, el Libra. El otro que ya mencionamos fue la estafa de Andis, las escuchas que surgieron de Spagnolo contra personas, donde se habla y se instaló lo del 3% para que sería para Karina Milei, digamos que se convirtió en hit, Alta Coimera, los amigos de Gelatina. Esto surge en agosto de este año, ¿no? Que parece un siglo, pero fue ayer nomás. Después tuvimos la toma de deuda, ¿no? Un escándalo de la toma de deuda. Creo que eso es también lo que determina la vida de cada uno de los argentinos. Exactamente, que parece un tema macro, pero cuando lo llevamos a lo micro terminamos el país endeudado y las familias endeudadas también, ¿no? En todo su espectro. Bueno. Nuevo acuerdo en abril, programa de facilidades extendidas por 48 meses, por 20.000 millones, y se desembolsaron en ese entonces 12.000 millones más. Que se celebró como un triunfo y seguir endeudándose con el Fondo Monetario Internacional. 76, en los 90, ¿no? Crisis de 2001. Bueno, regreso de Mauricio Macri, nos volvemos a endeudar. Tremendo desendeudamiento previo durante 20 años de Néstor Kirchner. Macri nos vuelve a endeudar y Javier Milei nos lleva hasta el fondo, endeudándonos incluso con el Tesoro de Estados Unidos. Después está toda la saga del escándalo Spert, que me parece que también es tan abrumador lo que pasó, pero el oficialismo tuvo un diputado que dejó la banca, si bien estaba con licencia recién el 10 de diciembre, que quedó involucrado por el financiamiento de un narco a sus campañas electorales, en principio por $200.000. Diputado Spert, que era la cabeza de lista de la provincia de Buenos Aires, las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Eso marcó el proceso electoral también. Una de las grandes noticias de este año fueron las elecciones legislativas. Sí, que triunfó el triunfo de octubre, que triunfó Javier Milei, digamos, donde hay que recordar el respaldo obsceno y pornográfico de Estados Unidos, de Trump, del secretario del Tesoro. El secretario del Tesoro interviniendo en la democracia argentina, directamente, ¿no? Interviniendo en los mercados, en la democracia, y después de las elecciones el propio Trump diciendo Milei iba a perder, si yo no lo apoyaba, no ganaba. Digo, nunca se vio algo de manera tan grosera. Digo, el intervencionismo de los Estados Unidos en la región se conoce, ya lo hablamos, Plan Cóndor, pero directamente que
Es difícil porque hoy todo está a la vista, digamos. Fuimos la punta de lanza, después exactamente lo mismo hizo en Chile, ¿no? En las elecciones de Chile, y esa elección que también estuvo atravesada por el escándalo con el narcotráfico, dejó una composición del Congreso bastante adversa para la oposición, entre ellas la que no pudo asumir Villaverde hablando de narcotráfico. Lorena Villaverde, que es diputada por Neuquén, creo. O Neuquén, fue como primera candidata a senadora y no pudo asumir porque, obviamente, algo que se venía denunciando el propio Martín Soria en la Cámara de Diputados y otros diputados hasta que llegó a la prensa, tiene antecedentes de haber sido detenida en los Estados Unidos por con cocaína en su poder. Una cosita mencionando a Esper, que para nosotros también fue otra de las noticias del año, fue la detención de los militantes que fueron a protestar en la puerta de la casa de Esper, Alexia Abaigar, Eva Mieri, entre otras personas que fueron detenidas. Estuvieron confinados una semana o más, cada una de ellas, en distinto momento, en un penal de máxima seguridad, por una protesta. Por colgar un pasaje de Alexia. Para tomar dimensión de quién era y recordar que esas detenciones de las militantes las llevó adelante a Sandra Arroyo Salgado y se efectivizaron tanto los allanamientos a las casas de sobre todo de Abaigar y después de las otros militantes, horas después del brindis en la Embajada de los Estados Unidos, que habían adelantado su festejo este año, no fue el 4 de julio, sino fue el 24 de junio, donde estuvieron Sandra Arroyo Salgado, Esper, Manieto y otra serie que muchos se decía que fueron a brindar porque Cristina ya llevaba 2 semanas en prisión domiciliaria detenida en San José 11. Y ese marco también me parece interesante porque esas detenciones que se dieron también se dan en el marco de un plan represivo muy fuerte que también fue noticia ya desde que asume Javier Milei, pero particularmente este año, en el que se atacó y se reprimió a manifestantes y sobre todo periodistas y reporteros gráficos. Entre ellos tuvimos el 12 de marzo de este año de Pablo Grillo que lleva más de 9 meses de recuperación y que creo que quedó lamentablemente, digo, para él, para su familia, para todos, como un símbolo de lo que es la represión de Patricia Bullrich y de este gobierno durante este año. Bueno, eso más o menos son, digo, ya nos estamos pasando de la hora. La lucha docente, sin duda, la lucha por la educación pública, el Garrahan, todo lo que fueron las luchas en la calle también atravesaron este 2025, una gran organización por parte también del movimiento feminista ha tenido varias respuestas rápidas a lo largo de lo que fue este año por los avances del gobierno nacional. Bueno, eso es un poco lo que nos fue dejando, ¿no? El 2025. El plan internacional, obviamente la ofensiva de Trump sobre Venezuela, el genocidio en Gaza, si bien hubo un cese del fuego en los últimos meses, y por otro lado la muerte del Papa Francisco en abril, también. El 21 de abril de este año. Bueno, llegamos al final. Bueno, nos vamos despidiendo. Ya viene Caballero de Día, que lo vemos del otro lado del vidrio. Le mandamos un beso grande también. Acá está Nicolás Paso trabajando en las redes sociales. Le agradecemos mucho. Agradecemos a Silvio Soler, Juan Pablo Fierro, Leandro Deza, Gary Castro, que está de vacaciones, pero que también estuvo todo este año. Un placer haber pasado un año más en esta radio, que es la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Un placer haber compartido con usted este año también y con el gran Nicolás Márcico, que hoy, como bien grande, corresponde, se tomó el 31. Se va a tomar el 31. Sí. Un placer para mí. Yo quiero decirles que nos vemos a finales de enero porque este es mi último día laboral. Entro de vacaciones. ¿Ah, sí? Porque me lo merezco y me lo gané. ¿Y con quién lo? Bueno. Lo hablé yo Feliz año. Con mi amiga. Un beso grande para todos, que terminen muy bien este año y que arranquen un gran 2026. Vivimos momentos donde enfrentamos desafíos. Y en la radio de las Madres de Plaza de Mayo queremos que la esperanza brille en cada hogar.